conmigo, porque de hecho es la tercera clase de fisiología cardiovascular. Y como algo les anticipé la clase pasada, una vez resuelto el tema eléctrico, con la primera clase donde vieron con Mariano la generación y conducción de biopotenciales y cómo se generan y transmiten y conducen los potenciales de acción en los distintos tipos de fibras miocárdicas. Luego charlamos sintéticamente cómo podíamos dar cuenta de los fenómenos bioeléctricos a través de la superficie corporal mediante el análisis del electrocardiograma. Lo que nos convoca esta clase y las dos clases que vienen va a ser analizar con detalle la función de bomba miocárdica. Ustedes recuerden que el objetivo de todos los principios y fenómenos bioeléctricos que acontecen en el miocardio es específicamente propiciar el ambiente desde el punto de vista electrolítico y mecánico para que exista la contracción muscular, ¿sí? De modo tal que cualquier evento eléctrico es necesario en una fibra muscular miocárdica para que dé pie al inicio del fenómeno contráctil, que a fin de cuentas es la función de bomba del tejido miocárdico, del corazón en general, la que permite establecer una secuencia de eventos hemodinámicos que redundan en la circulación de la sangre y que permite la entrega distal de oxígeno a los tejidos para su actividad y consumo metabólico habitual. En esta primera de las tres clases que vamos a analizar su función de bomba, vamos a verlo desde el punto de vista de conceptualizar a esta actividad mecánica como el ciclo cardíaco. En la clase que viene vamos a hablar acerca del control del volumen minuto cardíaco y luego en la clase que le sigue vamos a hacer referencia a la regulación de la presión arterial, ¿sí? Así que si les parece bien, vamos a dar inicio, como les contaba en la clase pasada. Estos son seminarios introductorios cortos que van a los ejes o los temas principales o quizás controversiales de cada unidad temática que nos convoca en estas clases y que sirve como disparador o puntapié inicial para que después sigan o continúen el trabajo de esta línea temática en las mesas de discusión de trabajos prácticos con sus respectivos ayudantes. Por supuesto que cuando terminemos este breve seminario, que debe durar entre 30 y 40 minutos aproximadamente, vamos a abrir un espacio para preguntas donde pueden habilitar sus micrófonos, se presentan, abren sus cámaras y por supuesto ahí charlamos alguna duda que haya quedado dando vueltas o por supuesto aclarar algún concepto que no haya quedado del todo claro. Muy bien, hecha esta breve introducción, entonces vamos a dar inicio propiamente dicho a la clase, ¿sí? Y como ven, la función de bomba, y como les conté recién, vamos a estudiarla hoy desde el punto de vista del ciclo cardíaco, ¿sí? Y antes de meternos específicamente de lleno al ciclo cardíaco, no está de más hacer un recordatorio anatómico, que a algunos de ustedes les va a parecer un tanto sonso, a otros quizás les puede venir bien, pero también nos cabe tener en mente, tener presente, la separación de secuencia de eventos camerales que integran el miocardio y los grandes vasos que arriban y que parten del corazón. Ustedes recuerden que la sangre proveniente del circuito sistémico es recolectada por las venas cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha, donde atravesando la válvula tricúspide, esta sangre desoxigenada proveniente del circuito sistémico es derivada al ventrículo derecho, donde a través del tracto de salida de este ventrículo ingresa al tronco de la arteria pulmonar y rápidamente en sus divisiones de ramas izquierda y derecha ingresa en la circulación pulmonar para, a fin de cuentas, ramificarse en la secuencia de ramificación de la circulación pulmonar que veremos en la última clase de fisiología cardiovascular, sufrir un proceso de oxigenación en la interfaz alveolo-capilar, conocido como hematosis, que pertinentemente en fisiología respiratoria también vamos a hacer referencia a eso, y la sangre oxigenada retorna a la aurícula izquierda a través de 4 venas pulmonares. Estas venas pulmonares que traen sangre ricamente oxigenada la vuelca en la aurícula izquierda, luego atraviesa la válvula mitral para ser volcada al ventrículo izquierdo y a través del tracto de salida de arteria aorta, esta sangre ricamente oxigenada es eyectada a esta arteria y luego derivada al resto del circuito sistémico. Les recuerdo que arteria o vena no hacen referencia a qué tan rica o pobremente oxigenada está la sangre que contiene este vaso en su interior, sino que se denomina arteria a todo vaso que abandona o que sale del corazón y vena a todo vaso que retorna con sangre hacia el corazón. Y esto lo pueden ver desde el punto de vista gráfico en este ejemplo que tenemos en pantalla. Las venas cava traen, por supuesto, sangre pobremente oxigenada o desoxigenada proveniente del circuito sistémico, a la aurícula derecha. Mientras que las venas pulmonares, y también son venas, traen sangre ricamente oxigenada proveniente de la interfaz alveolo-capilar hacia la aurícula izquierda, perdón. Lo mismo que la arteria aorta, tiene sangre ricamente oxigenada que parte del circuito sistémico, y la arteria pulmonar, sangre pobremente oxigenada o desoxigenada, que por supuesto parte del circuito pulmonar.
Hecho este recordatorio anatómico y de las secuencias de pasaje cameral de uno y otro corazón izquierdo y derecho a través de las válvulas que atraviesan, nos metemos un poquito más de lleno acerca o en el análisis del ciclo cardíaco. La actividad eléctrica automática de las fibras del nódulo sinusal, que se propaga luego a ambas aurículas y ambas ventrículas por el sistema cardiolector, da inicio a cada ciclo cardíaco. Esto quiere decir, y como podemos ver en un gráfico que también tomamos en la clase pasada, que la historia comienza con el gatillo eléctrico que producen las fibras automáticas del nódulo sinusal. Esta actividad eléctrica propagada a ambas aurículas por vías no conductuales propiamente dichas, sino por una interfaz de conducción rápida entre ambas aurículas, y luego se resume en un vector resultante, nódulo auriculoventricular, haz de His, etc., es luego propagada a todo el tejido miocárdico, ¿sí? Y por supuesto con las propiedades bioeléctricas de cada uno de estos segmentos como apropiadamente fueron descritas. Recuerden que, como les decía antes, es fundamental que la actividad eléctrica exista porque da pie, precede o es el origen o es la relación causal de el fenómeno mecánico que sucede luego de la activación eléctrica miocárdica. Entonces, cuando tenemos que definir el ciclo cardíaco propiamente dicho, no es ni más ni menos que una sucesión repetitiva de eventos electromecánicos, y en esta secuencia, que se asocian con cambios de volumen y de flujos, que suceden en las cavidades cardíacas durante cada latido. Podemos analizar el ciclo cardíaco de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, así como las repercusiones que estos fenómenos tienen tanto en la arteria pulmonar como en la arteria aorta, ¿sí? Tiene una duración normalmente que cuando hacemos referencia al ciclo cardíaco ventricular específicamente, ¿sí? Tiene una duración entre 0,7 y 0,8 segundos, una duración que es virtualmente idéntica entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y como todo ciclo, para poder aproximar su estudio y comprensión, está compuesto por grandes fases y subfases. Cuando analizamos el ciclo cardíaco ventricular, y más adelante vamos a desglosar esta información y también vamos a analizar el ciclo cardíaco auricular, pero cuando hacemos referencia a lo que sucede dentro de esta secuencia de eventos repetitivos electromecánicos en la unidad de tiempo, que es el ciclo cardíaco, pero en el ventrículo, tanto izquierdo como derecho, sus dos grandes fases son la sístole y la diástole. Y de aquí en más, para ustedes, sístole es sinónimo de fenómeno contráctil y eyectivo, y diástole es sinónimo de evento de relajación y llenado. Siempre que hablemos de sístole, vamos a tener subfases que implican la contracción y la eyección ventricular, mientras que hablemos de diástole vamos a tener las subfases que implican la relajación ventricular y el llenado para una futura contracción-eyección y una subsiguiente relajación y llenado una y otra vez en el tiempo, desde el primer latido de nuestra existencia hasta el último al final de la vida. ¿Sí? Como es un ciclo, sigue una secuencia que parece un ouroboros, aquella serpiente que devora su propia cola. Y uno puede analizar o ingresar al pensamiento del ciclo cardíaco por cualquier subfase dentro de la fase que uno quiera del ciclo, porque esto, a fin de cuentas, volveríamos al punto de inicio. Como vamos a ver un poquito más adelante, de forma arbitraria comenzamos el ciclo cardíaco estudiando primero la sístole y luego la diástole, pero no significa que primero esté una y después esté otra. Esto es un ciclo. Así que una se sigue de la otra en un continuum. Entonces, para remarcar estos conceptos, siempre que analicemos el ciclo cardíaco ventricular, tanto izquierdo como derecho, que son idénticos en tiempos y fenómenos, pero varían en las presiones generadas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablemos de sístole, hablamos de contracción y fenómeno eyectivo sistólico, y cuando hablemos de diástole, hablamos de relajación y de llenado diastólico. Entonces, como les decía recién, la sístole es contracción y eyección, y la diástole es relajación y llenado, para que empiecen a trabajar estos conceptos de fases y subfases que integran a esta sucesión repetitiva de eventos electromecánicos que acontecen en unidad de tiempo, denominado ciclo cardíaco. Para estudiar desde el punto de vista mecánico el ciclo cardíaco, uno puede abordar una multiplicidad o una miríada de efectos mecánicos que acontecen. Imagínense que el efecto mecánico puedo pensarlo desde el desplazamiento de las troponinas en los filamentos de tropomiosina, que acontecen molecularmente en el sarcómero que integra la fibra miocárdica, o bien a nivel mucho más macro, determinando cómo son los cambios de volumen y presión en el tiempo que acontecen en las cámaras. Fíjense que nos metemos desde el fino análisis molecular intramiocárdico a un fenómeno macro que tiene que ver con lo que sucede en las cavidades. Desde un punto de vista mecánico y a grandes rasgos, podemos estudiar o analizar el ciclo cardíaco mediante el análisis de los cambios de presión y consecuentemente de volumen que acontecen durante justamente las distintas fases del ciclo en las cavidades cardíacas y en las grandes arterias.
Para poder ver los cambios de presión y secundariamente de volumen que acontecen en estas cavidades y también en las grandes arterias, debemos primero definir a qué hacemos referencia con presión. Y Pascal, mucho tiempo atrás, definió el principio que lleva su nombre, por supuesto, principio de Pascal, donde se define desde el punto de vista biofísico a la presión como una fuerza aplicada en una determinada superficie. Es tan pero tiene simple así de presión como que mi dedo índice genera una fuerza sobre la superficie de mi palma y esto redunda en presión. Por supuesto, estos son cuerpos que no alojan un volumen dentro de sí, a diferencia de las cavidades cardíacas. Cuando hablamos de las cavidades cardíacas, hacemos referencia a la fuerza de contracción que es recibida sobre la superficie del volumen del líquido intracavitario. Si bien uno a veces en el imaginario puede intuir que un fluido puede ser fácilmente compresible, los fluidos, por definición, desde el punto de vista físico, son incompresibles. ¿Qué quiere decir? Es tan imposible comprimir un fluido como lo es del material más denso de los sólidos que conozcamos. Entonces, la fuerza contráctil que genera el acortamiento de las fibras miocárdicas genera sobre la superficie de la sangre que alojan las cavidades cardíacas presión. Y esto es un índice que nos permite medir, estudiar y determinar la actividad mecánica del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, en cualquiera de las fases y de las subfases que integran el ciclo cardíaco. La pregunta es, ¿pero cómo hacemos para medir las presiones que hay dentro de las cavidades? Bueno, suena difícil, pero es relativamente sencillo. Y esto lo pueden ver desde términos a través de esta figura, donde puede ejemplificar en cierta medida cómo se pueden medir las presiones. Lo que ven acá no es ni más ni menos que un catéter, puesto en dos fotos, que un catéter es una cuerda de piano o una cuerda de una guitarra eléctrica, de aquellas que tienen el timbre un poquito más grave, que tiene en su extremo un balón inflable con solución salina, ¿sí? Esta cuerda de piano, llamada catéter, se puede introducir, por ejemplo, por vía yugular externa, por vía femoral, tanto venosa como arterial, y progresarse e ingresar, ya sea a través del sistema venoso o el sistema arterial, hacia las cavidades miocárdicas, ¿sí? Una vez que este catéter encuentra su extremo dentro de una cavidad miocárdica, ustedes saben que este balón, que puede alojar solución salina en su interior, se infla con solución salina. Entonces, este balón ocupa toda la superficie interna de esa cavidad, ya sea una aurícula o un ventrículo. De modo tal que este balón con solución salina en su interior, que como fluido es incompresible, al igual que la sangre, si bien tienen propiedades físicas distintas, porque son fluidos totalmente diferentes desde el punto de vista biofísico, este balón inflado con solución salina, lo que va a percibir es la fuerza que se genera sobre su superficie en función del acortamiento de las fibras que generan la contracción. Gracias a la presencia de un transductor de presión que se informa en forma retrógrada, una computadora nos traza los cambios de presión, que significa la fuerza que percibe sobre su superficie este balón inflado con solución salina, ubicado en una cavidad miocárdica, nos dice cómo va variando la presión en las distintas fases y subfase del ciclo. Y que, por supuesto, esto es un índice indirecto de la actividad mecánica, porque a fin de cuentas, la fuerza se genera por el acortamiento de las fibras, lo cual se conoce como contracción. Y la contracción era precedida por la despolarización, y esto es la secuencia de eventos electromecánicos que integran al ciclo cardíaco. Entonces, como les mostraba recién, podemos ver que este catéter lo introducimos en la aurícula derecha, y a lo largo del tiempo podemos ver cómo este catéter percibe en su extremo inflado con solución salina las variaciones de presión que acontecen durante todo el ciclo en la aurícula derecha. Este catéter lo podemos progresar hacia el ventrículo derecho. Inflamos el balón del ventrículo derecho y la superficie de este balón, que contiene líquido, recibe la fuerza de contracción, en este caso el ventrículo derecho, y eso se conoce como presión, que se traduce en un indicador o una gráfica, como vamos a ver un poquito más adelante. Si nosotros hubiésemos ingresado a través de la arteria femoral y escalamos con el catéter hasta la aorta y le damos vuelta en contracorriente al callado y nos metemos en el ventrículo izquierdo, e inflamos el balón, este balón, con su extremo inflado, recibiría la presión, o mejor dicho, la fuerza sobre su superficie que determina la presión que existe dentro del ventrículo izquierdo, y lo mismo si lo colocamos en la aurícula izquierda. Entonces, cuando analizamos en primera instancia los cambios mecánicos que acontecen a lo largo de las fases y subfases que integran el ciclo cardíaco, estamos viendo las variaciones de presión en las distintas cavidades y en las grandes arterias, censadas por un catéter de estas características, que nos indican cómo es la actividad mecánica de cada una de las cavidades en cada fase y subfase del ciclo.
Y esto, como les contaba antes, se puede traducir en términos gráficos. Y para traducirlo en términos gráficos, por supuesto, se los pongo en pantalla a continuación, gráfico del cual nos vamos a detener los próximos minutos. Siempre que tenemos un gráfico adelante, tenemos que orientarnos qué estamos viendo. Por supuesto, eso nos permite saber qué es lo que está indicado en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. En el eje de las abscisas tenemos el tiempo, ese rigor incuestionable que nos acompaña desde el principio hasta el fin de nuestros días. Mientras que en el eje de las ordenadas se registran los valores de presión que se observan a lo largo del tiempo en las distintas cavidades. ¿Qué es lo que podemos observar en el gráfico superior? Les digo, ya se dan una idea de lo que ven en el inferior. 3 curvas. Una curva que vuela muy bajito, que tiene algunas ondas y valles, es la curva de presión que se registra en la aurícula izquierda a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo del ciclo cardíaco. Tenemos una segunda curva que vuela bajito, similar, pero muy parecida a lo que acontece en la curva de la aurícula izquierda, pero después se despega ampliamente. ¿Qué quiere decir? Que se despega, que su presión aumenta llamativamente hasta alcanzar un nadir o un acmé, punto a partir del cual comienza a descender hasta más tarde asemejarse en gran medida a la curva de presión de la aurícula izquierda nuevamente. Estos son los cambios de presión que acontecen en el tiempo en el ventrículo izquierdo. Y por último vemos una tercera curva en este gráfico, que es una curva que vuela bastante alto, mucho más alto que la curva de presión de la aurícula izquierda, y que luego es solidaria. ¿Qué quiere decir? Que tiene los mismos valores de presión que la curva de presión del ventrículo izquierdo, hasta un punto en el cual ambas curvas se disocian, porque esta mantiene un valor de presión relativamente estable a valores más altos. Esta tercera curva corresponde a la curva de presión, o la variación de presión en el tiempo de la arteria aorta. Ahora nos vamos a dedicar a analizar con detalle cada una de estas 3 curvas que definen, en términos simplificados, los cambios de presión que acontecen en el tiempo, o sea, los cambios de presión que acontecen en cada fase y subfase que integran al ciclo cardíaco, que ocurren en el tiempo, y acuérdense que duraba entre 0,07 y 0,08 segundos, ¿sí? De modo tal que vamos a empezar primero, en forma arbitraria y definitiva, con el análisis de la curva de presión del ventrículo izquierdo. Fíjense algo interesante y no menor. Acá abajo tenemos un trazado electrocardiográfico de la derivación D2. ¿Por qué está puesto estratégicamente este trazado electrocardiográfico? Para que ustedes no pierdan la consonancia y la relación temporal de que un fenómeno eléctrico precede un fenómeno mecánico. ¿Qué significa esto? Si no existiese el complejo QRS, que no es ni más ni menos que la evidencia electrocardiográfica de la activación eléctrica ventricular, no habría tal cosa como fenómenos contráctiles dentro del ventrículo. Tal es así que la onda Q del QRS es lo que da inicio al ciclo cardíaco, o mejor dicho, a algo que vamos a ver ahora como la sístole ventricular izquierda o derecha. En este caso estamos analizando toda la cámara izquierda, ¿sí? La relación temporal es prácticamente incuestionable porque les repito que el fenómeno eléctrico despolarizante es necesario y precede en la totalidad de los casos al fenómeno contráctil, ventricular o eventualmente auricular. Entonces, como les contaba recién, vamos a empezar haciendo un análisis un poquito más detallado de los cambios de presión que acontecen en el tiempo en el ventrículo izquierdo. O sea, vamos a analizar el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo, ¿sí? Para poder hacerlo, por supuesto que yo les contaba al principio de esta clase que un ciclo cardíaco es como una serpiente que se come su propia cola, se llama Ouroboro. Siempre voy a llegar a un punto casi que idéntico, empiece por donde empiece. Entonces, en forma arbitraria, decido empezar por el punto representado con la letra B minúscula en color verde. Lo que vamos a decir en este punto es algo muy llamativo, que la presión en este punto, tanto en la aurícula izquierda, ¿sí?, como en el ventrículo izquierdo, es la misma. Y que a partir de este punto algo sucede y estas presiones se divorcian, se disocian, ¿sí? Como podemos ver, la activación eléctrica precede un fenómeno mecánico. Esto quiere decir que a partir del punto de la letra B minúscula, se produce un fenómeno que implica, desde el punto de vista mecánico, un movimiento valvular asociado. Ustedes recuerden que tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide, que separan aurícula izquierda de ventrículo izquierdo y aurícula derecha de ventrículo izquierdo, respectivamente, no son válvulas que se muevan activamente para abrirse o cerrarse, sino que sus válvulas se abren o se cierran en función de las diferencias de presión de las cámaras que separan. ¿Qué quiere decir? Que es cuando la presión en la aurícula izquierdo-derecha es mayor a la presión en el ventrículo izquierdo-derecho, las válvulas de estas válvulas van a estar abiertas, válvulas auriculoventriculares. Mientras que cuando la presión ventricular supere a la presión auricular, estas válvulas dan un portazo y se cierran.
¿sí? Tal es así que normalmente las válvulas funcionan elegantemente para abrirse porque abren sus compuertas en forma muy silenciosa, como un ninja entrando a una fortaleza, mientras que en forma despechada, cuando la presión aumenta en el ventrículo por encima de la presión de la aurícula, este cambio de presiones hace que las válvulas golpeen fuertemente al cerrarse, como un flor de portazo de alguien que está despechado o enojado con otra persona, y generan ruidos, ¿sí? Entonces, en este punto, a partir del punto B minúscula con la letra verde, que sigue a la activación eléctrica ventricular, comienza específicamente la sístole, ¿sí? ¿Y cómo que decimos que comienza la sístole? Porque comienza la contracción ventricular. ¿Y cómo damos cuenta que comienza la contracción ventricular? Porque a partir de este punto, la presión en el ventrículo izquierdo comienza a aumentar, ¿sí? La contracción muscular da inicio a la sístole ventricular, ¿sí? Recuerden que la sístole era contracción y eyección. Damos cuenta que hay contracción ventricular justamente porque la presión del ventrículo izquierdo, de ser idéntica a la de la aurícula izquierda, comienza a ser inmediatamente superior, y eso, habiendo sido precedido por una activación eléctrica, no implica ni más ni menos que un fenómeno contráctil. Como les contaba antes, al ser superior la presión del ventrículo izquierdo a la de la aurícula izquierda, las valvas de la válvula mitral se cierran, y esto da un portazo y genera el primer ruido cardíaco. Cuando estábamos en épocas donde podemos hacer trabajos prácticos en las mesas, por supuesto que la auscultación miocárdica era parte de los trabajos prácticos. Y justamente lo que ustedes pueden ver cuando auscultan un miocardio escuchar, ¿no? Sería un poco extraño. Lo que pueden escuchar es justamente, en condiciones normales, dos ruidos. El primero de ellos se corresponde con este fenómeno. Es un fenómeno mecánico que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares por un portazo que hay cuando la presión intraventricular supera la presión intraauricular, en forma secundaria al inicio de la contracción muscular que da el puntapié para la sístole, habiendo sido precedido por la activación eléctrica ventricular. Acá podemos ver algo muy interesante desde el punto de vista gráfico, porque en este punto vamos a ver que con una pendiente bastante empinada, rápidamente la presión del ventrículo izquierdo aumenta. Rápidamente, ¿por qué digo? Porque aumenta mucho la presión en muy poquito tiempo, ¿sí? Pero sin embargo, la válvula auriculoventricular está cerrada y como vemos acá en el punto de vista gráfico, todavía la presión dentro del ventrículo es inferior a la presión dentro de la aorta. De modo tal que las válvulas sigmoideas, en este caso la válvula aórtica, también se encuentra cerrada. Esto da origen, o da su nombre, a la primera subfase dentro de la sístole, conocida con las siglas de CIS, que hacen referencia a contracción isovolumétrica sistólica. El inicio de la contracción durante la sístole es isovolumétrico, porque al dar el inicio de la sístole, el puntapié para el cierre de las válvulas auriculoventriculares y encontrándose todavía cerradas las válvulas sigmoideas, en este caso aórtica, aumenta rápidamente la presión secundaria a la contracción muscular sin cambio de volumen. Esto es lo que se conoce como contracción isovolumétrica sistólica y es la primera subfase dentro de la sístole que integra al ciclo cardíaco. Por supuesto que la contracción no es homogénea, ¿sí? Hay un índice contráctil que es la pendiente de ascenso de presión en función del tiempo. Eso es la diferencia de presión en función de la diferencia del tiempo. Y hay un punto en el cual la contracción es aún más eficaz. ¿Qué quiere decir? En poquito tiempo aumenta mucho su valor. Eso es lo que se conoce como el dP de Tmax y ocurre casi en el momento o en el instante previo a el punto en el cual la presión dentro del ventrículo izquierdo igual a la presión aórtica. Estos son índices de función ventricular izquierda que por lo general no son muy interesados en la clínica porque dependen de variables de medición de presión intracavitaria que salvo en procedimientos de cateterismo cardíaco en pacientes con determinadas cardiopatías no se miden habitualmente. Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación, es un índice o un recurso muy pero muy útil para evaluar el desempeño contráctil ventricular, ¿sí? De modo que una vez que la contracción muscular comienza, da inicio a la sístole, y esto fue precedido por la activación eléctrica del ventrículo, se cierran las aurículas ventriculares por superar la presión ventricular a la presión auricular, eso da origen al primer ruido cardíaco, y también, además de la sístole, a la primera subfase dentro de la sístole, que es la contracción isovolumétrica sistólica. El ventrículo aumenta su presión sin variar su volumen, porque la aurícula ventricular está cerrada y todavía no se abrió la válvula, en este caso aórtica. Y recuerden que el índice de desempeño contráctil ventricular, dentro de esta subfase, se mide a través de la diferencia de presión en función de la diferencia del tiempo, o sea, la pendiente específicamente de la contracción isovolumétrica sistólica, y que tiene un pico de máximo que acontece justamente antes de que la presión intraventricular iguale a la presión dentro de la aorta.
Entonces vemos que a medida que la presión intraventricular aumenta, esto, imagínense, es como antes la largada de la Fórmula 1, cuando vienen calentando y acelerando motores y está el freno puesto. El motor está calentando, está listo para salir, pero el freno está puesto. Esta energía potencial que está siendo ganada en la cavidad ventricular por la presión que recibe la sangre secundaria a la contracción de las fibras musculares, fuerza sobre superficie del fluido que aloja la cavidad, es luego transformada en un fenómeno cinético muy particular. Específicamente, cuando la presión dentro del ventrículo iguala e inmediatamente supera a la presión dentro de la aorta. Como les contaba antes, tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas sigmoides no se mueven y abren y cierran de forma activa, sino que lo hacen en función de la diferencia de presión de las cámaras que separan. Hasta antes del punto C, color verde, letra minúscula, la presión dentro del ventrículo izquierdo es menor a la presión dentro de la aorta. Sin embargo, cuando se alcanza este valor de presión, que en condiciones normales suele ser de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Y luego se supera, la presión intraventricular superó la presión intraaórtica y la válvula sigmoidea se abre. Y la válvula sigmoidea se abre y da origen a la segunda subfase dentro de la sístole, que es la eyección ventricular. Y esta eyección ventricular al principio es muy, muy grosera. Imagínense o comparen este punto como la energía potencial que es acumulada por la sangre que está contenida dentro del ventrículo izquierdo, luego es transformada en energía cinética cuando las compuertas permiten abandonar la cavidad. Esto es lo mismo como la energía potencial de una virome que yo alojo en un nivel gravitatorio X, la suelto y se transforma esta energía potencial en energía cinética de movimiento. La energía potencial que acumula con la presión intracavitaria, la sangre encerrada en el ventrículo izquierdo durante la contracción isovolumétrica sistólica, se transforma completamente en energía cinética que permite la eyección ventricular. En términos más cotidianos y en épocas previas con el transporte público recontra hiper rebosado de gente, imaginen estar cada vez con más gente dentro de un vagón de subte y llega ese momento glorioso de apertura de las puertas en el andén, donde una eyección de cuerpos humanos masiva abandona el vagón por cada puerta. Esto es lo mismo que sucede con la sangre alojada dentro de la cavidad ventricular, que durante la contracción isovolumétrica ganaba mucha energía potencial, mucha presión intracavitaria, y cuando las compuertas se abren gentilmente, es eyectada masivamente hacia la aorta. Lo que pasa es que esta eyección, en función de su cuantía y energía componente cinético, se puede definir como máxima y como reducida. Les cuento una cosa. La aorta tiene propiedades elásticas por la constitución histológica de su pared que le permiten transformar un flujo pulsátil en un flujo continuo. Como vamos a ver ahora, las válvulas se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, ¿sí? Hacemos referencia a las válvulas aórticas, ¿sí? O sigmoidea, también puede ser la arteria pulmonar. Pero nosotros no tenemos una circulación de la sangre que tenemos como sangre que va de intervalos. No es que va un vagón de sangre, pasan unos segundos sin sangre, va otro vagón con sangre. El flujo emitido en forma pulsátil por la eyección ventricular se transforma en un flujo continuo en la circulación sistémica. Y esto se produce gracias a un fenómeno físico definido como efecto Finn-Kessel. Está referido así por el físico que lo descubrió inicialmente en función de cómo funciona la manguera de los bomberos, pero digo rápidamente que esto funciona porque la aorta permite, gracias a la constitución histológica de su pared, alojar el bombazo de sangre eyectado por el ventrículo y que esto se redistribuya en forma secuencial hacia la periferia. Esta propiedad, ¿sí?, de transformar un flujo pulsátil en un flujo continuo es gracias al efecto Finn-Kessel, que está adjudicado o atribuido por la propiedad elástica de la aorta de su capacidad de distensión y retracción elástica, alojar el gran volumen y retraerlo elásticamente. Y de hecho es muy interesante porque clínicamente podemos dar cuenta muy bien de este fenómeno con una maniobra absolutamente no invasiva. Sin sentirse unos nabos, tóquense su pulso en este momento. ¿Sí? Ustedes ya saben anatomía, el canal de pulso, toda esa huevada, ya saben dónde ubicar, la huevada anatómica, obviamente, ¿no? Dónde ubicar el pulso de la arteria radial, ¿sí? Y van a tocar su pulso y van a sentir una onda de pulso, ¿cierto? ¿Y qué es esa onda de pulso que sentimos? No es como el agua que circula por la manguera de los antiguos dibujos animados que iba llegando una bola de agua a la manguera, ¿sí? La manguera tiene un flujo continuo, ¿sí? Aunque yo abra y cierre. Lo mismo sucede con la aorta, ¿sí? La aorta recibe mecánicamente y se expande o se distiende el bombazo eyectivo ventricular cuando la supresión del intraventrículo supera la presión intraaórtica. Esa distensión mecánica de la pared
se propaga como una onda mecánica a lo largo de todo el sistema vascular arterial. Y es lo que tocamos como onda de pulso en tiempo real. ¿Qué significa? Alumnas y alumnos, que cada onda de pulso que yo siento al tocar mi pulso es una expansión aórtica durante cada comienzo de la fase eyectiva sistólica en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo real, cuando yo palpo el pulso, sé que milisegundos o microsegundos antes hubo una eyección ventricular. Por eso, la magnitud de la onda de pulso, una onda filiforme o ausente versus una onda vigorosa y con alta amplitud, es un indicador clínico de cómo está la eyección contráctil ventricular. Porque justamente en función de la eyección contráctil ventricular está la medida de la distensión aórtica receptiva del volumen eyectado para luego distribuirlo en la periferia. 6 latidos más tarde llega el volumen eyectado. La propagación mecánica de la onda es en tiempo real. 6 latidos más tarde, ese volumen eyectado llega a la radial. ¿Sí? O sea que este fenómeno, si bien puede parecer parte de un abstracto intelectual de la fisiología cardiovascular, tiene un carácter clínico bien lineal. Es un indicador contráctil de la función ventricular, la estimación clínica de la onda de pulso, porque nos dice en tiempo real 1 a 1 cómo está esa distensión mecánica de la aorta secundaria a la eyección o el bombazo eyectivo sistólico ventricular. Mientras continúa la eyección sistólica, vemos que la presión tanto del ventrículo como de la aorta, porque en este caso ventrículo izquierdo y aorta son una cámara única, lo que pasa en el ventrículo en términos de presión se comunica inmediatamente a la aorta en términos de presión, aumentan ambos la presión en forma solidaria y simultánea, justamente porque el ventrículo, además de eyectar, se sigue contrayendo, ¿sí? Hasta que llega a un pico o un acné contráctil. Esto sucede normalmente hasta los 120 milímetros de mercurio en individuos jóvenes y sanos, ¿sí? A partir de este punto, el ventrículo comienza a relajarse. En este gráfico, es un gráfico que no es del todo verdadero, y les cuento por qué. Porque aunque en términos gráficos acá está puesto para contribuir a la comprensión de los educandos, que en este caso vendrían a ser todos ustedes, igual sepan que uno como médico siempre es un educando, porque toda la vida y todos los días de nuestras vidas tenemos cosas que aprender, que estudiar y, por supuesto, seguir creciendo y regocijándonos con cosas nuevas y el avance, etc. Al margen de eso, sepan que el ventrículo comienza a relajarse aún mientras dura la fase eyectiva. Y a partir del punto D, expresado con letra de color verde en minúscula, la presión dentro del ventrículo acá figura como si fuese superior a la aorta, pero en realidad es un poquito inferior. Entonces nos podríamos preguntar, che, pero cuando la presión dentro del ventrículo es inferior a la aorta, ¿las sigmoides no deberían cerrarse? Sí, deberían cerrarse, pero ¿saben qué? Por la inercia eyectiva, gracias al elevado componente de energía cinética de las fases precoces de la eyección, es que a pesar de ser menor la presión dentro del ventrículo que en la aorta, la eyección continúa hasta cierta medida en la que avanza la relajación ventricular. Fíjense que si bien continúa habiendo eyección, ya el ventrículo a partir del punto D comienza a relajarse. ¿Y cómo me doy cuenta que comienza a relajarse? Por dos cosas muy simples. Primero, porque se está repolarizando onda T, los fenómenos eléctricos preceden al fenómeno mecánico. Segundo, porque la presión disminuye. Y la presión disminuye porque deja de haber fuerza sobre la superficie de la cavidad, que la superficie de la cavidad es la sangre alojada en la cavidad. El ventrículo comienza a relajarse aún dentro de la sístole, ¿sí? Por eso hay cierto solapamiento en este continuum de fases, y la sangre sigue siendo eyectada a pesar de que la presión en la aorta es un poquito mayor que en el ventrículo por la inercia eyectiva, ¿sí? En un punto, el ventrículo desciende su presión a un nivel críticamente por debajo del de la aorta, y este fenómeno de inercia se ve solapado por la diferencia de presión bicameral. Es en este punto donde se produce, ahora sí, el específicamente cierre de las válvulas sigmoideas, porque de aquí en más la presión intraventricular es menor que la presión intraórtica, y recuerden que ahí la válvula da un portazo, se cierra y genera el segundo ruido cardíaco. Las válvulas sanas al abrirse son como un ninja silencioso que entra en una fortaleza samurái. Las válvulas sanas al cerrarse dan un portazo como alguien que se enojó con una persona y se va de esa habitación, ¿sí? El cierre de las válvulas sigmoideas, que da origen al segundo ruido cardíaco, en términos pedagógicos y estructurados, se consensúa que marque el inicio de la diástole. Ustedes se acuerdan que yo decía que sístole es contracción-eyección, que ya lo vimos ambos, ¿sí? Y diástole es relajación y llenado. Pero ustedes pueden decirme, che, acá me estás engañando un poco, porque acá yo veo que hay eyección y hay relajación. Y sí,
porque hay algo de relajación en la sístole, pero como la inercia eyectiva aórtica continúa, hay una superposición de fases. Por convención y para ordenar el conocimiento, porque si no, nos volveríamos locos con cada microinstante de nuestra vida si no tuviésemos algo de orden en el caos circundante, algo de orden, porque tanto orden es un plomazo y una buena dosis de caos siempre resulta interesante. Siempre se contextualizó el comienzo de la diástole con el cierre de las sigmoideas y el segundo ruido cardíaco. Y da origen a la primer subfase dentro de la diástole, caracterizada por la relajación muscular, ¿sí? Y como vemos acá, es muy simple. La presión dentro del ventrículo desciende, ¿sí? Pero la sigmoidea se acaba de cerrar y la aurículo-ventricular, desde el cierre del inicio de la sístole, todavía no se vuelve a abrir. Entonces, lo que sucede en esta primera subfase dentro de la diástole es que hay relajación, la presión dentro del ventrículo cae marcadamente en forma secundaria de la relajación ventricular, pero el volumen no cambia. Y eso es lo que hace referencia del acrónimo RID, relajación isovolumétrica diastólica. ¿Sí? Primer subfase dentro de la diástole. Cuando se cierran las sigmoideas, dan un portazo porque la presión del ventrículo izquierdo es menor a la de la aorta y se corta la inercia eyectiva sistólica, comienza la diástole. Como ambas válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas, están cerradas, la relajación acontece sin cambios de volumen intracavitario. Por eso se conoce como relajación isovolumétrica diastólica. La relajación isovolumétrica continúa hasta un punto a partir del cual, y fíjense, la presión del ventrículo izquierdo se asemeja mucho y luego se hace un poquito inferior a la presión de la aurícula izquierda. Y si por la relajación ventricular la presión de la aurícula izquierda comienza a ser superior a la que existe dentro del ventrículo izquierdo, ahora las compuertas de la aurícula ventricular se abren. Y la apertura de estas compuertas es lo que da inicio al llenado ventricular. La segunda subfase dentro de la diástole. Relajación isovolumétrica diastólica y llenado ventricular. Por supuesto, llenado ventricular porque si acá pensamos en el ventrículo izquierdo, las venas pulmonares, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo son como una cámara única. Y si estuviésemos en el corazón derecho, las venas cavas, aurícula derecha y ventrículo derecho son una cámara única. Hay un llenado que también depende en su magnitud y tiene subfase dentro del llenado. Al principio el llenado es muy rápido. ¿Por qué es rápido el llenado? Porque fíjense que durante toda la duración de la sístole, y durante la primera fase de la subfase de la diástole, llamada relajación isométrica diastólica, la aurícula ventricular estaba cerrada y nunca dejó de llegar sangre a las aurículas. Entonces, la sangre acumulada dentro de la aurícula, tanto izquierda como derecha, al abrirse la compuerta, es lo mismo que cuando se llena el vagón del subte o del tren, nos abren las puertas y salimos como trompada hacia el andén. Bueno, el llenado es rápido porque representa inicialmente esta inercia eyectiva, energía potencial transformada en energía cinética. Luego, al ser un modelo unicameral, el llenado es lento, ¿sí? O mejor dicho, es no tan rápido como el inicial. En un tercer tiempo, y el gráfico sigue de la derecha y volvemos a la izquierda, porque recuerden que es una serpiente que se come su propia cola, hay una tercera fase dentro del llenado llamado llenado activo. Y fíjense, hay que ser un poquito pillo para darse cuenta a qué hace referencia el llenado activo. Recuerden que cuando el ventrículo se despolarizaba y se repolarizaba, le seguía otro nuevo ciclo electromecánico. Y ciclo eléctrico y luego mecánico implica que se activa primero el nódulo sinusal y luego ambas aurículas. La onda P es la representación electrocardiográfica de la activación eléctrica auricular. Secundario a la activación eléctrica de la aurícula se contrae. La contracción auricular, llamada sístole auricular, da origen al llenado activo. Es un bombazo que le da un empujón final a la sangre contenida en las aurículas para que termine de llenar los ventrículos. Cuantitativamente, esta fracción de llenado es la menor. Es aproximadamente entre el 25 y el 30% del llenado diastólico total. El 70-75% lo genera el llenado pasivo, tanto rápido como lento. Se llama pasivo ¿por qué? Porque no se llenó el ventrículo gracias a un fenómeno contráctil. Fue la inercia del retorno de la sangre del sistema venoso a aurícula ventricular. En la tercera fase del llenado, cuantitativamente la menos importante, es la que se genera como consecuencia de la contracción ventricular. Y a partir de este punto, una vez que la aurícula se activó eléctricamente, se contrajo y produjo el llenado ventricular activo, la historia electromecánica continúa, y ¿qué es lo que sucede luego? Se activa eléctricamente el ventrículo, comienza la sístole y toda la voltereta de fenómenos mecánicos que analizamos en el ventrículo izquierdo una y otra vez.
acabamos de ver o analizar los cambios de presión en el tiempo que acontecen en el ventrículo izquierdo, integrando las fases y subfases que definen al ciclo cardíaco, en este caso, como les decía recién, ventricular izquierdo. Ahora nos toca hacer lo mismo con la aurícula izquierda y con la aorta, pero quédense tranquilos porque es más cortito, porque como se podrán dar cuenta, pasan menos cosas. La aurícula izquierda tiene una curva de presión que vuela bien bajito, ¿lo ven? Vuela bien bajito. Y tiene ondas y tiene valles. La primera onda en el registro de presión en función del tiempo que acontece en la curva de presión de la aurícula izquierda, la podemos ver acá y se llama onda A. La onda no es ni más ni menos que el aumento transitorio de presión que se registra dentro, en este caso, de la aurícula izquierda, secundario a la contracción auricular. Se contrae la aurícula y recuerden que esto lo medimos con un balón inflado con solución salina en su interior. Al contraerse la aurícula, esta fuerza contráctil sobre la superficie del balón genera un aumento de la presión. Esto justifica la onda A, que es la sístole auricular y que contribuye con el llenado activo ventricular. Recuerden que esto sucede antes de que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, boom, da un empujón contráctil de llenado hacia el ventrículo. Luego vemos que a la onda A le sigue, ¿sí?, algo que se conoce como una onda C. La onda le sigue como este piquito, esta tienda de campaña. ¿Vieron qué plomo? Cuando se usan términos tan pero tan antiguos para un término que puede ser más moderno, pónganle lo que quieran. Yo no sé, se parece al pico del volcán Lanín, lo que ustedes quieran decirle. La onda C, que a fin de cuentas es un registro transitorio de aumento y descenso de la presión, se registra en la aurícula izquierda durante la contracción isovolumétrica sistólica. Qué raro, decimos, ¿por qué este aumento de presión dentro de la aurícula si ya la válvula aurícula ventricular se cerró? Bueno, esto es muy interesante porque cuando comienza la fase isovolumétrica sistólica de contracción, recuerden que muy rápidamente la presión dentro del ventrículo aumenta. Esto produce que al aumentar la presión dentro del ventrículo y estar tanto las válvulas sigmoides y auriculoventriculares cerradas, se produce un abombamiento hacia las aurículas de las valvas, en este caso de la válvula mitral. Y eso genera un aumento transitorio de presión intraauricular llamado onda C. Luego, en consonancia con lo que pasa dentro del ventrículo, recuerden que luego de la contracción subvolumétrica sistólica se producía la apertura sigmoide y daba pie a la eyección, que ya la estudiamos. Bueno, justamente fíjense que luego de la eyección o durante la eyección acontece un valle llamado valle X. ¿Sí? Este valle X es un registro de descenso de la presión intraauricular y se produce por un fenómeno de... por cómo están dispuestas las fibras dentro del ventrículo, el vector resultante mecánico de la secuencia de activación mecánica ventricular tiende hacia la punta del corazón. Y como tiende hacia la punta del corazón, genera un fenómeno de succión o presión negativa que repercute sobre este descenso de presión intracavitario en la aurícula izquierda. No les voy a decir mucho más de esto porque les voy a complicar la existencia y tampoco necesitan saber mucho más acerca de esto. Luego de la valle X, viene otra nueva onda que se la llama onda B corta. Y acá la vemos, ¿ves? De la onda A, la onda C, el valle X y la onda B corta. ¿Y qué es la onda B corta? Es el aumento de presión que se registra dentro de la aurícula por la sangre que viene llenando esas aurículas y que se acumula dentro de las aurículas justamente porque desde el inicio de la sístole las aurículoventriculares permanecieron cerradas. A partir de este punto, sabemos que la onda B hace referencia al aumento de la presión intraventricular, secundario al aumento del volumen de llenado, intraauricular, secundario al aumento del llenado intraauricular. Y luego de la onda B corta le sigue un valle, y el valle es el llamado valle Y. ¿Qué es este valle Y? No es ni más ni menos que la depresión o la caída del registro de presión intraventricular por el vaciado por la caída en la presión intraauricular, que sucede por el vaciado auricular secundario al llenado ventricular. ¿Qué quiere decir? Se abrieron las auriculoventriculares, la aurícula que estaba llena de sangre y con mayor presión en su interior, vuelca este contenido dentro del ventrículo, llenado rápido, y al mismo tiempo su presión cae. Eso es lo que se conoce como valle Y. Onda A, onda C, valle X, onda B corta. Valle Y son los accidentes o los cambios de presión que ocurren en el tiempo, en este caso en la aurícula izquierda, y componen los diferentes eventos mecánicos que podemos entender en el ciclo cardíaco auricular izquierdo. Y más rápido todavía, ahora vamos a ver lo que sucede en la aorta. La aorta vuela bien alto porque justamente tiene una propiedad muy característica. ¿Se acuerdan que la aorta durante la eyección recibió un gran volumen de sangre, un volumen eyectivo sistólico por parte del ventrículo, y por las propiedades elásticas de su pared se extendía y después tenía una retracción elástica lenta? Eso transformaron un flujo pulsátil en un flujo continuo. ¿Sí? Efecto Wien-Kessel.
vemos que por esa razón la aorta nunca desciende su presión a valores cercanos a cero, como si hace el ventrículo. La aorta aumenta o varía su presión en forma solidaria a lo que pasa dentro del ventrículo izquierdo. Se produce la apertura sigmoidea, los cambios en la presión aórtica son similares a los cambios intraventriculares, en este caso ventrículo izquierdo. Recuerden que si bien a partir del punto D la eyección continúa, lo hace porque la energía cinética del fenómeno eyectivo permite que continúe la eyección a pesar de que a partir de este punto la presión en la aorta es algo menor que en el ventrículo, cosa que no se ve en este gráfico, pero me veo en la obligación moral, casi que moral, de aclarárselos, ¿sí? Recuerden que a medida que el ventrículo comienza a relajarse, llega un punto crítico a partir del cual la presión intraventricular es llamativamente inferior a la de la aorta, y esto corta el fenómeno de inercia eyectiva y se produce el portazo que da origen al segundo ruido cardíaco, justificado por el cierre de las válvulas sigmoideas, y esto genera una incisura conocida como incisura aórtica o incisura dicrota, que es este piquito que ven acá. ¿Lo ven? Este pico que ven acá se llama incisura dicrota e incisura aórtica. ¿Y por qué se produce esto? La presión en la aorta venía descendiendo al igual que el ventrículo izquierdo. Hay un pico de ascenso y luego un acompasado descenso de presión aórtica hasta que recibe un nuevo volumen eyectivo sistólico. Esta incisura dicrota o incisura aórtica se produce porque al cerrarse las válvulas sigmoideas, como ahora se cortó la inercia eyectiva y la presión dentro del ventrículo es menor que la de la aorta, cierto volumen de sangre tiende a agolpar las valvas de la sigmoidea y esto luego es redistribuido hacia la pared aórtica, que aumenta transitoriamente su presión. Esto es lo que justifica la incisura dicrota o incisura aórtica. Como les contaba recién, el descenso ulterior de la presión intraventricular es lento, bien acompasado, hasta que luego, y esto justamente es por las propiedades elásticas de la pared aórtica, hasta que luego, por supuesto, recibe un nuevo fenómeno eyectivo sistólico. Hemos estudiado entonces, con el fenómeno eléctrico que lo precede, los cambios mecánicos que acontecen: presión, tiempo en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y en la arteria aorta. Vamos a ver esto fuera de un gráfico en lo que sucedería en un miocardio en vivo. Recuerden que la sístole no era ni más ni menos que contracción y llenado. Fíjense, durante la contracción isolumétrica, tanto las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Acá en este caso la mitral, o acá en este caso la tricuspidia, como las sigmoideas, la aórtica y la pulmonar, están cerradas. El ventrículo aumentaba mucho su presión, pero sin cambiar de volumen, contracción isovolumétrica. Hasta que la presión entre el ventrículo iguala y supera la de la aorta, o en el caso del ventrículo derecho, la de la pulmonar. En este caso, de origen a la eyección. Y fíjense que están cerradas las auriculoventriculares, pero están abiertas tanto la válvula sigmoidea aórtica como la válvula pulmonar. Fenómeno eyectivo. Y fíjense que en la diástole tenemos también las otras subfases. La relajación isovolumétrica. El ventrículo desciende su presión, pero en forma isovolumétrica, porque las auriculoventriculares siguen cerradas desde el comienzo de la sístole y las sigmoideas se cerraron al comienzo de la diástole. Relajación isovolumétrica diastólica. Luego, cuando la presión del ventrículo tanto izquierdo como derecho es igual y luego inferior a la presión intraauricular, se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares que da origen al llenado. Que recuerden que en una primera instancia es rápido, luego es lento y al final es activo por el bombazo o la patada o la sístole auricular. Vamos a ver en la última clase de fisiología cardiovascular que tanto el circuito pulmonar como el circuito sistémico tienen regímenes de presión distintos, ¿sí? A pesar de que los fenómenos fisiológicos que acontecen son idénticos, porque son circuitos de distinta resistencia. La resistencia sistémica es mucho mayor que la resistencia vascular pulmonar. Esto entre las clases de presión arterial y circulación coronaria y pulmonar lo vamos a entender bien. Pero al ser circuito pulmonar de mucho menor resistencia, necesita regímenes de presión mucho menores para generar los mismos fenómenos mecánicos. Por esta razón, la diferencia entre las distintas presiones en las cavidades. Las aurículas vemos que manejan tanto a la izquierda como a la derecha. En sístole y diástole, presiones que son muy similares y siempre difieren en 2 milímetros de mercurio a favor de la aurícula izquierda. Fíjense cómo pueden ver en términos gráficos. Pero muy diferentes los regímenes de presión que manejan tanto el ventrículo izquierdo como el derecho. Fíjense que en el pico sistólico, como vimos en el gráfico, la presión desarrollada por el ventrículo izquierdo alcanza los 120 milímetros de mercurio, mientras que en el derecho las 25, mucho menor. ¿No es cierto? Y esto es porque afronta una menor resistencia al fenómeno eyectivo, justamente porque el circuito pulmonar es de muy baja resistencia, algo que veremos más adelante. En diástole los regímenes de presión son similares, ¿sí? Y por supuesto que tanto la aorta como la pulmonar tienen presiones sistólicas, pico, muy similares a lo que acontecía en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y las presiones diastólicas también dependen de la retracción elástica lenta de estos tejidos. Con esto finalizamos el seminario introductorio del día de la fecha de ciclo cardíaco. Vamos a dejar de compartir